con nosotros y con nosotras. Gracias por estar con nosotros y con nosotras en este espacio del abordaje de las tertulias sobre la importancia de la articulación continental de las luchas de los territorios, pero también de las herramientas políticas, de las herramientas comunicacionales que debería tener siempre esas iniciativas de luchas de resistencias transformadoras en los territorios. Estamos hoy, domingo 6 de octubre, cuando son las 19:35 desde Guatemala abordando con Héctor Herrera desde de Zurda, Revolución Radio en Revolución, Revolución Radio, como él lo va a explicar, para abordar en cuestión de unos minutitos sobre la importancia de la articulación, por un lado, de las luchas territoriales, pero por otro lado también de las herramientas comunicacionales. Héctor, muy buenas noches, salude a la audiencia, bienvenido al www.radiovictoriagt.com. Saludamos también a Radio Dignidad de Honduras, que estamos transmitiendo en su canal, también a Rondas Campesinas, a Villa La Soberana, Rondas Campesinas del Perú, Minco Comunicaciones Argentina, y también a Racinaco TV desde el Ecuador. Adelante, Héctor, cuéntanos qué es de Zurda y cuál es la apuesta. Buenas noches a todos y todas. Gracias por el espacio para poder contarles, poder articular y poder generar condiciones de alianza que nos permitan avanzar en la construcción de un país plurinacional, un país que genere condiciones dignas para todos y todas. Bueno, de Zurda nace en el año 2015 por medio de su director, quien es Carlos Sánchez, ¿verdad? Carlos decide hacer este medio de comunicación porque ve que el latifundio mediático es muy, muy grande y entonces en ese ejercicio político de la comunicación también decide generar condiciones para poder avanzar en la construcción de un medio de comunicación alternativo, un medio de comunicación que permita generar a todos y todas esa voz del pueblo, para la clase trabajadora, para el movimiento campesino, para las organizaciones sociales. Y entonces comenzamos a articular con Carlos Sánchez. Al inicio, pues estaba él, estaba Alicia Guerrero, estaba yo, estaba Juanita Morales, estaba Sandra, y entonces comenzamos a generar condiciones para poder avanzar en la construcción de este medio de comunicación alternativo. Comenzamos a usar la plataforma de Facebook, entrevistamos a muchas personalidades que hoy en día están en puestos de toma de decisión, muchos que hoy definitivamente no han aprovechado ese voto popular que les dieron las masas, ese voto popular que hoy deja prácticamente solo al pueblo de Guatemala y también a muchos y muchas que definitivamente no pudieron entrar. De Zurda Revolución en Radio nace como un concepto para la clase trabajadora y para el movimiento campesino. Muchas gracias. Allí tenemos a Héctor Herrera conversando de Zurda, Revolución en Radio. Nació para la clase trabajadora, para el sector campesino, y nos consta han estado y están allí activos, disputando terreno, un terreno bastante acaparado y minado por los poderes hegemónicos. Eh, Héctor, estamos ya en vísperas del tercer encuentro continental de Villa la Soberana, donde se reunirán diferentes movimientos, organizaciones, pueblos del continente, y también con brazos comunicacionales, conversando, debatiendo sobre el desafío de la decolonialidad desde los pueblos para los buenos vivires. ¿Por qué de Zurda como medio de comunicación le apuesta a la articulación de luchas, pero sobre todo también de esto de la comunicación, como puede ser Villa la Soberana? Un ejemplo claro es que necesitamos descolonizar los medios de comunicación. Actualmente vemos que hay medios de comunicación que dependen muchos y muchas de quienes nos invadieron, dependen muchos y muchas de quienes han generado condiciones de miseria y de zozobra del país. De Surta Revolución en Radio es un medio de comunicación alternativo, es un medio de comunicación independiente, es un medio de comunicación que solamente depende de la clase trabajadora y del movimiento campesino para poder avanzar. Esto es muy importante porque decidimos sumarnos a este encuentro porque creemos y confiamos que la unidad en la acción es la mejor manera para la toma del poder. Nosotros en Desurda no le huimos al poder. Creemos que hay que tener poder para cambiar lo que hasta el día de hoy no nos gusta. Hemos visto en elecciones recientes cómo es que la clase trabajadora, el movimiento campesino, ha quedado totalmente desligado de los espacios de poder y esos espacios de poder necesitamos recuperarlos para poder construir y generar condiciones para las mayorías, condiciones que hoy en día no tenemos en todo el continente americano. Y necesitamos hacer eso, necesitamos comunicar, necesitamos que nuevos cuadros nazcan, necesitamos
necesitamos que nuevas figuras puedan avanzar y para eso está de zurda, para dar voz a aquellos y aquellas que desde los territorios puedan generar condiciones para cambiar lo que hasta el día de hoy no funciona en este sistema patriarcal, racista, machista y sobre todo un sistema que lo único que hace es excluir a quienes tienen el poder como lo son la clase trabajadora y el movimiento campesino. Lo dijo Héctor Herrera de Zurda en www.radiohistoriagt.com. Nosotros como medio de comunicación, dice desde Zurda, no le rehuimos a la acción política. Saben, amigas y amigos, los que me están siguiendo en TikTok también, muchos de los comunicadores, comunicadoras, periodistas especialmente, bajo esa lógica falsa de lo objetivo y lo subjetivo, le rehuyen a la cuestión de lo político y entonces quieren poner por encima del bien y el mal, y en ese esfuerzo del equilibrismo terminan siempre favoreciendo a los abusivos, por decir de alguna manera coloquial, a los que tienen el hegemón, el poder, y al final, pues, los cambios que se sueña como desde los medios de información no se logra. Y en ese sentido, Héctor lo dijo, no le rehuimos a la cuestión política. Héctor, importante sentencia que fijas especialmente de cara a este tercer encuentro continental de Villa la Soberana, puesto que, claro, aquí no solamente se está haciéndose el esfuerzo, por lo menos según la filosofía que está detrás de ese espacio, transitar del movimentismo hacia lo sociopolítico, sino también transitar del movimentismo hacia lo sociopolítico con un brazo o con brazos comunicacionales. Y aquí dejas un aporte importante, creo yo, para la comunicación decolonial. Una comunicación desde un lado de la historia, digamos, desde la otra orilla, pero bien situado, bien posicionado y especialmente con las agendas de los pueblos que están subalternizados y luchando por su emancipación. Y en ese entendido, Héctor, no estaba planteada como pregunta previa. La cuestión es, ¿cómo superamos esta actitud en buena medida, digamos, de buenos comportados, incluyendo también a los que en algún momento o en los últimos tiempos surgieron como comunicadores alternativos? Lamentablemente, incluyendo comunicadores alternativos, prácticamente en la gran mayoría de los casos del continente, se han casado con el poder o se han neoliberalizado o a lo mucho intentan decir lo menos posible para no quemarse políticamente. Yo creo que nosotros en Desurda teníamos un ejercicio de hashtag que decía todo comunica y el otro era lucha de clases, ¿no? Para nosotros el ejercicio de colonial, el ejercicio de comunicar desde un espacio de trabajadores y de campesinos es entender que hay una lucha de clases. Y el ejercicio, por ejemplo, de la comunicación hasta el día de hoy plantea un ejercicio de clases, o sea, una lucha de clases que sigue vigente, una lucha de clases donde los pueblos originarios siguen estando relegados, donde los pueblos originarios solamente sirven para poder ir a manifestar fuera de una comisión de postulación, solo sirven para ir a manifestar fuera de un Congreso de la República, pero no se les da espacios de poder para cambiar su realidad en las comunidades. Entonces, para nosotros en Desurda es muy importante que como todo comunica, comuniquemos a todos y todas hasta donde podamos llegar en las plataformas donde tenemos que debemos tomar el poder. Debemos construir juntos un instrumento que nos permita avanzar hacia ese poder y generar condiciones para que aquellos y aquellas que conocen las realidades en las comunidades puedan acceder a ese poder. Lo vimos en las elecciones pasadas, ¿no? Cómo es que los medios de comunicación que eran medios de comunicación del monopolio, generaban condiciones para prácticamente hacer un mensaje delincuencial hacia ciertos grupos políticos y generaban condiciones para posicionar a otros grupos políticos que porque era el hijo de un expresidente, que porque era no sé quién, o sea, ese tipo de dinámicas de la comunicación que hasta el día de hoy siguen surgiendo y se siguen generando. ¿Para qué?
para posicionar a solo un grupo y invisibilizar a los demás. Ya no podemos seguir invisibilizando a los pueblos originarios. Si son mayoría, sabemos también que en Guatemala hay un 70% que vive en pobreza, sabemos que solamente un 21% de la población tiene acceso al seguro social. Eso hay que cambiarlo, pero solo lo cambiamos si tenemos poder. El ejercicio de comunicación es muy importante. Romper el latifundio mediático es importante. Si no tenemos capacidad de romper el latifundio mediático, el mismo mensaje llega a los mismos y son los mismos los que cada 4 años van a las urnas y eligen a aquellos y aquellas que nos destruyen y que destruyen las esperanzas de las mayorías. Entonces hay que cambiar eso. Desde De Zurda consideramos importante que la comunicación es un territorio en disputa y es un territorio que nosotros y nosotras tenemos que disputarle a aquellos y aquellas que tienen una agenda neoliberal, a aquellos y aquellas que solamente posicionan a ciertos personajes porque les conviene y porque son amenos al sistema. Ya basta de generar esas condiciones, hay que construir comunicación con enfoque de clase, construir comunicación desde los territorios, construir comunicación para las mayorías, construir comunicación para la juventud, para las mujeres, pero entendiendo que hay una lucha de clases y este territorio es un territorio en disputa. Comunicación, territorio en disputa, todo comunica, no le rehuimos a la política desde de zurda, nos deja como frases de la noche cuando son las 19:46. Héctor Herrera, del equipo de la radio que hace Revolución Radio de Zurda. Muchas preguntas tenemos, Héctor, para plantearte, pero seguramente en el encuentro no, podremos tertuliar, podremos conversar. Gracias por esa postura, francamente nos entusiasma que sentir que no estamos solos, ¿no? Que estamos acompañados, aunque no estamos del todo conectados. Finalmente, Héctor, ¿qué es lo que, según tu pensar, tu análisis, podemos hacer en conjunto en el espacio de Bella la Soberana o en otros como comunicación, como espacios de comunicación con esa filosofía que acabas de plantear? ¿Qué concretamente podemos hacer para articular más? Considero importante que quienes van a llegar vean en Desurda un espacio para comunicar sus sentires, sus pensares y las acciones que tienen en sus territorios. Desurda va a acompañar este proceso para poder conocer a quienes están ahí, poder transmitir estos mensajes y poder generar articulaciones que nos permitan avanzar todos juntos. Una de las características de Guatemala por los 3 genocidios que ha vivido es que nos hemos fragmentado mucho. Nosotros en Desurda ya no queremos seguir fragmentando, queremos sumar, queremos multiplicar, queremos avanzar en la construcción de ese país y de ese continente que permita descolonizar. Hasta el día de hoy seguimos colonizados y un claro ejemplo es lo que acaba de pasar con el 15 de septiembre, ¿no? O sea, seguimos en esa celebración de la patria del criollo y muchos maestros y maestras tienen una responsabilidad muy grande y muy seria. Muchos comunicadores y comunicadoras tenemos una responsabilidad muy seria y tenemos que asumir esa responsabilidad, abrazarla y caminar juntos. Muchas gracias, amigas y amigos. Gracias, Héctor Herrera, desde de Zurda Radio, por compartir con nosotros estos instantes. De esta manera dejamos este contenido para que usted, que nos sigue desde diferentes partes del continente, también vaya conociendo el perfil, el semblante de cada una de las organizaciones que están participando en este tercer encuentro de Avia la Soberana, que se realiza en Guatemala del 8, es decir, del próximo martes, hasta el 12 de octubre. 12 de octubre terminará con una acción colectiva pública bajo el título de colonialidad desde los pueblos para el buen vivir. Hasta la próxima mañana, a las 6 de la mañana volvemos, amigas y amigos. Muchas gracias por vuestra atención y gracias, Héctor, y nos veremos en el encuentro. Chao, chao.